La historia de México. Esta siempre olvidada y siempre ignorada. Hablemos de una buena historia. Para muchos, la historia es una de las materias más aburridas en la escuela porque básicamente es leer y memorizar fechas en la mayoría de los casos. Todo depende del maestro. En lo personal, llegué a sobornar a algunos maestros de historia para que me dejaran pasar y echarle menos ganas, ustedes ya entenderán. El día de hoy les quiero hablar de un libro de historia que es un poco diferente. Y no es un libro escrito por Jordi Rosado que se llame ¿Qué húbole con la historia? No. Les quiero hablar del libro La Historia de la República, escrito por Chumel Torres. Sí, ese Chumel Torres. Para muchos, Chumel Torres es un comunicador que no teme dar su opinión. Y para otros, es simplemente un alborotador de las redes sociales. Para ponerlos un poco más en contexto, en el 2017 Chumel Torres escribió este libro, La Historia de la República, que básicamente es una narración de los acontecimientos que dieron forma a nuestro país, pero muy a su estilo. Si estás familiarizado un poco con el trabajo de Chumel Torres, ya sea en su canal de YouTube o en el programa de radio o en el programa de HBO, más o menos es por el mismo estilo. Si estás familiarizado con su trabajo, sabrás más o menos qué es lo que te vas a encontrar en este libro. Y antes de comenzar a leerlo, con unas cuantas ojeadas te vas a dar cuenta que no es un libro 100% serio. Es más, trae dibujitos el libro. Y me gustaría aclarar antes de que me diga, pero si es el Chumel Torres, ¿qué va a andar siendo escritor él? Me siento con la obligación de decirles, no se van a encontrar con el descubrimiento literario de la historia de México. No es así. Chumel Torres siempre se ha descrito a sí mismo como un comediante político. Hace comedia de la política. Entonces, en este libro se van a encontrar más o menos eso, crítica política. Y es un libro que es bastante entretenido de leer. Y por lo menos en mi caso sí me encontré con un par de datos que desconocía, que no había leído anteriormente, que me hicieron pensar un poquito más y que me hicieron ir a buscar a otros libros serios más información sobre eso que menciona Chumel en este libro. En cuanto al tema de la historia en general, algo que siempre me llama la atención es el hecho de que la historia siempre la escribe el vencedor, ya sea de una guerra, de una contienda política, de lo que sea. La historia siempre ha sido escrita a modo para hacer ver a los ganadores como los buenos y quedar bien con el pueblo. Simplemente vean al presidente actual y al pasado y al pasado y van a ver cómo cada uno va acomodando a veces ciertos datos, cierta información para quedar bien él y hacer quedar mal al otro. Así funciona y así ha funcionado siempre. En este libro, muy a su estilo, Chumel Torres nos narra las peripecias de los personajes históricos, comenzando desde los pueblos originarios, los pueblos indígenas que estaban en la región que hoy se conoce como México, hasta el día de hoy. Algo muy interesante en la historia es que cuando tienes un contexto mayor y mucha información de la misma, un acontecimiento tiende a tener muchas versiones de sí misma que son bastante interesantes, que son bastante entretenidas. Uno de mis ejemplos favoritos en cuanto a esto que les estoy mencionando es la historia de los niños héroes. La historia oficial nos dice que eran cadetes que murieron peleando en la batalla de Chapultepec en 1847, pero su historia se popularizó décadas después cuando Porfirio Díaz comenzó a utilizarlo con fines políticos. Como todo político siempre lo ha hecho, no es nuevo. Esta historia fue contada tantas veces que terminó envuelta en muchos mitos que bien pueden ser reales o ficticios. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que sea así. Como el hecho de que la historia oficial nos dicen que fueron los últimos en morir, o que uno de ellos, con el fin de evitar de que las tropas estadounidenses se hicieran con la bandera, decidió envolverse en ella y aventarse para morir envuelto en la bandera. Incluso aquí con este personaje muchas veces no se deciden quién fue el que se aventó con la bandera. Y también los hacen llamar niños héroes, pero en realidad no estaban tan niños, ya estaban peludos. Y también tenemos la otra versión, que dicen que estos no eran los mejores cadetes, que estaban en el castillo de Chapultepec no esperando la guerra, sino que estaban encerrados, castigados por indisciplina, y simplemente les tocó estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando se dio la batalla de Chapultepec. Y muchos historiadores no se ponen de acuerdo en si fue
Juan Escutia, Juan de la Barrera o Agustín Melgar el que se aventó con la bandera. La otra versión dice que uno de estos personajes no fue por valentía, sino que al sentirse acorralado, estar asustado, miró la bandera y dijo: aquí me puedo esconder en la bandera. Se trepó a la torre, se envolvió en la bandera para que no lo vieran, se resbaló y se mató. Y en esa época no había YouTube, si no se hubiera convertido en un video muy viral. Cosas muy similares a estas que menciono se van a encontrar en este libro. Y voy a repetir, voy a recalcar porque no quiero que me reclamen. No es un libro serio, es un libro de comedia. En la portada trae un dinosaurio lanzando rayos láser de los ojos. Así de serio es este libro. Ya que si tu sentido del humor es como el de una piedra y totalmente inflexible, este libro no te va a gustar. Si eres un purista de la historia, que no te guste que jueguen con ella, el libro no te va a gustar. También, si eres de esos haters de Twitter que odian a Chumel Torres, ¿para qué la juegas? No te va a gustar el libro por el simple hecho de que lo escribió Chumel Torres. Pero, si puedes dejar a un lado eso, vas a disfrutar bastante este libro. Como les repito, es un libro bastante entretenido de leer. En fin, es un libro que puedes leer en una sola tarde, acompañado de una taza de café. No es un libro tedioso, es un libro bastante rápido que lo vas a leer, no te va a tomar mucho tiempo tampoco. Pero eso sí, te va a hacer pasar un rato bastante agradable. En mi caso, la primera vez que lo leí sí me generó un par de carcajadas. Así que sí, recomiendo bastante este libro. Es más, quisiera que la SEP lo integrara en sus libros de texto gratuitos porque resulta mucho más entretenido y se te pega mucho más datos leyendo este libro que cualquier otro de la SEP, honestamente. Pero al final te tocará juzgar a ti el libro. ¿O no? En mi experiencia yo compré este libro sin leer ninguna opinión, ninguna reseña. Simplemente me apareció como recomendación en mi lista de compra de libros de Amazon. Yo ni sabía que Chumel Torres había escrito este libro. No sabía qué es lo que iba a esperar. Y resultó que al final el formato y la forma en cómo está escrito, terminé disfrutándolo bastante. Ahora, lo bueno, es un libro muy sencillo de leer, ya que no es para nada tedioso. Además, se ve que el autor sí se documentó un poco, se documentó y estudió sobre los temas para poder redactar esto. Habrá quien puede llegar a estar de acuerdo con ciertas partes, pero como mencioné antes, las versiones a veces pueden cambiar ligeramente según la fuente donde se consulte. Y soy de la idea de que entre más fuentes consultes, mejor será tu criterio para poder juzgar tal o cual suceso. También la cronología del relato se lleva de una manera bastante buena, que no es enredosa de seguir y que la entiendes perfectamente. Pero sobre todo es un libro muy divertido de leer, al menos que seas de los amargados que odian a Chumel Torres y que no quieren saber nada de él, entonces no te va a gustar. Lo malo, porque no podía ser perfecto tampoco. Creo que se abusa un poco del uso de letras demasiado grandes para llenar muchas páginas, aunque también en el libro explica el por qué lo hace. Que también, mendigo Chumel, se ve que eras de los que si te decían en la escuela: vamos a entregar un reporte de 20 páginas, tú usabas la letra más grande, los párrafos lo más de pro posible y al final entregabas 20 páginas. También la parte que abarca de los últimos 10 sexenios más o menos es bastante breve. Pienso que hay bastante material para haber escrito aún mucho más sobre cada uno de esos sexenios, pero ahora sí que es decisión del autor qué es lo que escribe. También puedo creer que ya al final la flojera era muy grande o ya estaba muy borracho y al final no pudo escribir más. Es una opción. Otra cosa, no sé si fue nomás mi ejemplar, pero conforme lo iba leyendo, las páginas se iban soltando. Pareciera como que si tuvieran la instrucción de cumplir con su función y una vez terminados ya se podían retirar a su casa. En lo general es un libro bastante entretenido de leer, te divierte mucho y lo lees bastante rápido. A mí me tomó un par de tardes de fin de semana y algunas tazas de café y con eso tuve para terminar de leerlo. Y es un libro que queda bastante bien para pasar un rato con una tacita de café, te genera temas de conversación interesantes, así que te recomiendo bastante este libro. Si te interesa comprar este libro, te voy a dejar los enlaces aquí abajo de donde lo puedes conseguir tanto en Amazon como en otras librerías. También te dejo mi Instagram y mi Twitter para que me sigas. Y si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. No seas gacho, apóyame en este proyecto. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.